Un minuto, Que hombre. sí, no, que es una broma. Os quiero preguntar por Tánatos. ¿El miedo a la muerte se intensifica en el viejo? Y esta pregunta se la dirijo muy especialmente a Antonio García Trevijano. Antonio, como saben nuestros espectadores, él lo dice, es ateo. Sí. Podríamos añadir, como decía Buñuel de forma irónica, ateo por la gracia de Dios, no sé. Pero en fin, eres ateo, Sí. aunque desde luego no eres beligerante contra los No, creyentes, no, nada. en modo alguno. Respetuoso. En este programa en donde predominamos los creyentes, creo que nunca te has sentido Jamás discriminado. discriminado ni postergado. No. Y te dirijo muy especialmente a ti la pregunta. ¿Cuál es? ¿El miedo a la muerte te angustia? ¿La proximidad de la muerte te angustia? Voy a responder. No, en mi caso personal sería tonto decir, no, a mí no me angustia nada. Yo creo que el miedo a la muerte está asociado al dolor. Se teme al dolor por miedo a la muerte. Pero no es el miedo a la muerte lo característico de la vejez. Creo que la vejez está más serena ante la muerte. La muerte es mucho más fácil de lo que la gente joven cree. La muerte el viejo lo acepta con naturalidad. Normalmente la mayoría de las muertes son normales, plácidas y buenas, hermosas. No hay esa angustia, no hay agonía. La agonía es la definición mejor de la muerte, por ejemplo, de Cristo, ¿no? Pues en la vejez la muerte es más serena que cuando se es joven. Y yo creo... El miedo es al dolor, ¿crees? Eso, el miedo es al dolor. Y creo que depende del grado de realización. No me gusta la palabra realización porque se emplea mucho hoy y es ridícula y casi cursi. La gente quiere realizarse. Pero en fin, el grado de haber cumplido las esperanzas que tú mismo conscientemente pusiste en tu vida cuando eras joven, de estudiante, de profesional. Si te has cumplido, no temes a la muerte y te es indiferente, ni tienes miedo, ni te angustia que sea mañana mismo. Ese es mi caso. Yo considero que todas mis esperanzas vitales las he realizado. Aunque es verdad que deseo ver la libertad política en España, eso más bien es un placer sensorial, pero no intelectual. He hecho todo lo que debía para que en España haya libertad. He realizado todos mis proyectos en mi familia, como abogado, como escritor y como político en acción. Ya, si no hay libertad en España no es culpa mía. He hecho todo lo posible. Entonces, el miedo a la muerte... ¿Y no te gustaría creer en la inmortalidad para poder ver, aunque sea desde el cielo, la libertad política en España? Entiendo, figúrate la cantidad de veces que se hace pregunta. No es cuestión de gustar. La fe, el problema es la fe. Entonces, la fe no depende de uno. La fe, si tienes fe es irremediablemente. Pero si no tienes fe, también es irremediable. Yo no creo ni por la edad, ni por los años. Yo no espero la fe, ni la deseo, ni la necesito. Porque sí que un día hablamos, hace años, en una coincidencia hablamos. Un ateo no puede permitirse, no digo que sea puritano como un protestante, porque yo el puritanismo no me gusta. Hay que ser mucho más generoso que un puritano. Y el puritano generalmente condena a los demás. Eso no me gusta. Pero la fe no añade más a una vida honrada. Si yo cumplo con mis deberes y no tengo nada de que arrepentirme, ¿para qué necesito la fe? Si yo no creo... Pero vamos a preguntarlo al padre Carreira. Yo no creo en la inmortalidad del alma. Entonces, si no creo en la inmortalidad del alma, por razones intelectuales, de estudio y de meditación, si yo no veo la diferencia en el reino animal, entre el género animal y la evolución del género, como creo en la teoría evolutiva, en la evolución, creo en el creacionismo ni en el emanatismo, pues no me preocupa para nada no creer. Moriré tranquilo, feliz, si muero sin dolor y con mi familia. Y con el recuerdo de mis amigos seré inmortal. Me pedía la palabra don Alberto Ruiz de Galarreta. Sí, porque yo he tenido enfermos que yo me he aprovechado de la amistad con ellos para preguntarles acerca del sentimiento ante la muerte. Y he meditado mucho, como todo el mundo, pero he meditado a partir de las confidencias de algunos enfermos míos que se iban a morir. Y yo he desgajado del material recogido el tema de que más que miedo, o al mismo tiempo que miedo,
y que no se comenta tanto, lo que hay, o padecían estos enfermos confidentes míos, lo que tienen es una gran curiosidad, la curiosidad. Curiosidad ante la muerte. Pues ya, Ante la, sí, no ante la muerte abstracta, sino ante la muerte que se va Personal. a producir de aquí a la semana que viene. De aquí a la semana que viene. Yo tenía ¿curiosidad unos, de qué? ¿Curiosidad de qué? de cómo va a ser eso. Pues si no lo van, ya ellos no lo van a saber. No, no. Qué absurdo. No. Tienen Ellos curiosidad para Tienen ver qué es la curiosidad muerte. por cómo será la otra Si vida, ya después no- Antonio, que es que te cierras, bueno, te cierras. es que no Primero que no se me he muera, que expresado. nos lo cuente. Sienten yo gran digo curiosidad, decías. Que me decía, me acuerdo una señora que tuvo una metástasis, yo le operé de un cáncer de ano, y luego nos hicimos muy amigos, luego tuvo unas metástasis, bueno, total, que me decía, yo lo que siento es curiosidad, pero curiosidad acerca de cómo va a ser la muerte. Yo no tengo ninguna curiosidad, cuando vengo aquí, ya sé que tengo que llegar al 36 de Castellana, subir, preguntar por Doña María, etcétera. Bien. Pero la curiosidad consiste precisamente en enfrentarse con lo desconocido. Sí. Es decir, y entonces, claro, llegamos a un acuerdo de decir, bueno, la curiosidad existe porque Dios no nos ha dado información acerca de qué es de eso que quisiéramos saber y que es lo que despierta nuestra Que curiosidad. no nos ha dado providencia. Bueno, el hecho es de que Providencia, ¿verdad? querían más detalles que los que tenían. Entonces, la cuestión está en decir, bueno, si Dios no nos ha dado más información de donde nace nuestra curiosidad, eso quiere decir que no tenemos nada que hacer. Es decir, que vamos a tener que jugar un papel pasivo. Porque si en ese encuentro con Jesucristo tuviéramos que hacer algo, ya nos habría dado información al respecto de lo que tendríamos que hacer. Cuando no nos ha dado información es que no tenemos que hacer nada, es que estarnos quietos. Y este es el resultado de las confesiones por lo Manía civil por ello. que yo he hecho a algunos moribundos. Curiosidad. Padre Carreira, y en un hombre con fe como usted, la proximidad de la muerte, ¿cómo se vive? Con mucha tranquilidad. Sé que no es el final. Sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita, por lo tanto, describirse en términos de actividad física, ni en el espacio ni en el tiempo. Y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. De modo que es una esperanza muy positiva que no me da miedo ninguno. Simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es un cero final. Al revés. Es como dice un poema muy bonito de un soneto, es cruzar una puerta a la deriva sin saber lo que espera. Y es una forma de ampliar, por lo tanto, el panorama muy restringido que puedo desarrollar durante mi vida, aún basado en teología y en filosofía. Lo que yo no puedo decir nunca es que la realidad humana es simplemente una cuestión de procesos físico-químicos. Ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer, de encontrar verdad, belleza y bien. Ahí es donde está la grandeza humana. Y entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las 4 fuerzas que estudiamos en la física. Y lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas, no puede explicarse por la actividad de la materia. Entonces, tengo una razón muy lógica para decir que en el ser humano hay una actividad que no puede
atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia y que por lo tanto no debe ser caduca y perecedera como es todo lo que hace la materia según sus leyes. Y ahí es donde está la razón básica filosófica, que no necesita tampoco la teología cristiana para decirse, la razón filosófica de que en el ser humano hay que admitir una realidad no material. Y si hay una realidad no material, entonces tampoco puedo esperar que lo que no es materia desaparezca simplemente porque la materia deja de funcionar correctamente con una enfermedad y con la muerte. Antonio, ¿te ha convencido algo el padre Carrera? En absoluto. ¿No te ha convencido? Nada. Porque yo espero... Pero tú reconoces que hay una actividad en el ser humano que no está marcada por las leyes de la materia. No, creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes, en la teoría de la evolución, y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el padre. Yo Él quiero añadir algo a esto. Sí, él piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carrera. Usted no sabe que es Yo el lo final. sé. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. La existencia del universo es materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una Energía, cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. ¿No? La definición Bueno, es... ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las 4 fuerzas Dígame que las reconocemos. 4, ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, Sí. nuclear fuerte Sí. y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las 4. Pero hay las 4. Hay las 4. Y eso me basta para definir a la mí materia. no. Mientras no hay una ley que defina las 4.1, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única, estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas 4 No he fuerzas. dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llame A mí no. unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas 4 fuerzas Pues que usted es feliz. definen a la materia. Bueno, pues usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido aún nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las 4 fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas 4 fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente. La armamos entonces. No, ¿qué va? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu, tenemos Defíname espíritu. espíritu, lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico. De modo que la materia hace algo que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo Porque piensa. la definición de la materia se hace por esas 4 fuerzas. Claro. Y esas solo modifican la materia. Es lo único que hacen. Pero tú Bueno. reconocerías la existencia del espíritu. Sí, pero muere con la materia. Sí, el espíritu no es muere con la materia, ni puede serlo. Bueno, muy bien, pues usted piénselo, no me va a convencer nunca, ni porque leve mal la voz. A No mí es me va a convencer. una cuestión de es que convencerle a usted. el padre porque Carrera pone énfasis, pero no es que esté ya lo enfadado. sé, ni porque me ponga a que define la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe definirlo, sé de lo que hablo. Si no sabe definirlo, no sabe de qué habla. No, pero si yo El estoy de padre, acuerdo. el padre Carrera yo creo que lo que quiere decir es que hay actividades humanas que tienen que ver con la capacidad para... ¿Por qué razón Para los disfrutar animales de la mueren y belleza? no hay nada? Y el hombre que procede del animal igual, una evolución, Ya, pero los ¿Por hombres, qué no, no? los hombres no tienen esta capacidad. sin creer que Dios ha creado al hombre. Entonces yo le entiendo su fe. Yo entiendo. ¿Por qué él no entiende mi falta de fe?
No, si la porque él no falta de tiene fe. la generosidad Porque que yo usted tengo de no admitirlo. está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las 4 fuerzas que definen a la materia. Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático y de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Que no, tiene Que no es cuestión de Yo lo creer, respeto a usted, ¿por qué usted no me respeta a mí? Bueno, porque estamos hablando en lógica, señor mío. En lógica la fe, si En usted lógica ¿Pero de cómo? explicar. No, usted- Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. Escucho, A ver, Si no el nos hombre acaloremos, no nos tiene acaloremos. una escucho, actividad, escucho, yo no me acaloro. si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las 4 fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Así de simple. ¿Puedo hablar? Sí, ahora a puede ver, hablar usted todo Antonio. lo que quiera. Vamos a ir cerrando este tema, pero habla, sí. En el fondo, su razonamiento es propio de un tertuliano. Tertuliano decía, credo ut intelligur. Y yo pienso, yo necesito entender para creer, mientras que usted parte de una base. Primero la fe. Y como creo, entiendo. Eso no quería decir No más he que hecho eso Muy bien, absolutamente para mí he terminado la conversación. para No, nada. no, pero en cualquier caso, He vamos hecho vamos a dejar. exactamente lo contrario. Vamos a dejarlo, pero no, yo creo que el padre Carrera lo que ha dicho es que, y eso lo ha reconocido, que en el ser humano hay una actividad ¿Espiritual? espiritual. Lo reconozco plenamente. Y él dice que esa actividad espiritual tiene que tener una causa que no está en la materia. Y yo creo que está en la materia. Bien, pero él Como es la lo que te ha dicho. definición de materia se hace por sus actividades, la única definición de materia válida en ciencia. Mire, yo no quiero hablar ni de los grandes filósofos, ni la fenomenología de Heidegger, Muy que bien. dice que en la propia materia está el germen del descubrimiento de la verdad, porque si no, no sería posible. No quiero entrar en discusiones Bueno, pues que se la acabó. gente no va a entender. Muy bien. Quiero, por tanto, el asunto terminado. ¿Usted es creyente? Yo soy ateo. Pues vamos a dejarlo aquí. En cualquier caso, creo que preguntarnos por el sentido de la vida, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre y que supongo que en la vejez nos la seguimos haciendo. Doctor Palacios, Dime. ¿te la haces esa pregunta ¿Cuál, perdona? sobre el sentido de la vida? Es decir, que si estamos aquí como una mera reunión azarosa de materia o si nuestra vida Yo tiene me un sentido. encuentro a tu pregunta. Todas las noches cuando rezo lo digo. Dios mío, muchas gracias porque me has creado, me has redimido, me has elegido. O sea que indudablemente esos 3 adjetivos incomprensibles para ti, como es perfectamente lógico. ¿Cuáles? Dios mío, muchas gracias porque me has elegido, porque me has creado. Yo se lo doy a mis padres. Y porque me has redimido. O sea que yo, esos 3 adjetivos son los que pongo sistemáticamente al iniciar una oración personal. Claro, yo no rezo. Claro, tú no rezas, pero eso no tiene nada que ver. Y entonces eso es lo que a mí me satisface, creerme así. Porque lo repito N veces. Entonces eso significa, primero, que la creación para mí existió. Y existió tal y como está, perfectamente sistematizada por los conocimientos desde el principio antrópico, cuyo capitán casi tenemos aquí a mi izquierda, que te la has jugado porque la última vez que discutí con él me pegó. Qué suerte he tenido. Así He es, tenido suerte. Claro, redimido, no hace falta que os lo diga, puesto que todos conocemos perfectamente la muerte de Cristo y por qué fue. Y elegido, porque lo dijo y lo dice repetidísimas veces en el Evangelio. Tú no me has elegido a mí, yo te he elegido a ti. Entonces todo eso te hace tener una visión de la vida que no estás constantemente pensando en ello, pero que la tiñe. Y la está tiñendo ahora en mí
y en vosotros lo que pensáis desde un punto de vista que no es totalmente filosófico, sino que es filosófico sensitivo, lo cual es muy difícil el poder integrar, pero sin embargo es comprensible, puesto que el pensamiento aislado puede convencerte, pero sin embargo no satisfacerte. Cuando el pensamiento aislado no solamente te convence, sino que además te agrada que así sea, entonces cambian como es lógico las cosas y mezclas la filosofía con la psicología. Tenemos que hacer una pequeña pausa. En apenas un minuto estaremos nuevamente con ustedes y hablando de muchas cosas todavía relativas a la vejez. Los viejos están solos, están abandonados, están viviendo en una sociedad que los quiere expulsar a un suburbio o a un arrabal. De todo esto podremos hablar en apenas un minuto. Por favor, no nos abandonen.